¿Cómo estás, Mati? Muy bien, acá de vuelta. Por fin nos conocemos, Mati. Sí, y nos encontramos en el espacio del estudio, ¿no? En el estudio, sí. Sí, esto de las recomendaciones semanales, o cada 15 días que íbamos haciendo el año pasado, se transformaron en presencia una vez. Sí, por fin. Finalmente, sí. No, yo lo que, te comentaba fuera de micrófono, lo que he aprendido de la distribución de las cámaras y demás. Dimos vuelta a todo, Juan Carlos. Te dimos vuelta a todo, amigo. Pero miren ahora cómo se ve. Claro. Pareciera que estamos los dos juntos, porque claro. En los anteriores programas a la gente que se nos mostraba me decía que parecía que estábamos en distintos lugares. El conductor del... Bueno, esto para mí es muy importante. Solamente se puede contar un vínculo cuando estamos los dos juntos en un mismo plano, ¿no? En el cine esa es la única magia, digamos, poder contar un vínculo. Y la manera en plano de contar un vínculo es que pase a la misma vez, que estemos en el mismo plano. Claro. Nosotros a veces decimos que cuando hacemos plano y contraplano, que es una de las técnicas del cine, que es un plano para uno, un plano para el otro, a veces lo que hacemos es cortar el vínculo, ¿no? Fragmentar el vínculo. Entonces lo más interesante cuando se da a veces, lo que se da es que yo te mire de verdad, que vos me mires de verdad y yo verlo en un mismo plano, ¿no? Claro. Que funcione y así se cuenta un vínculo. Exactamente. Es una manera audiovisual de mostrar. Claro, es la manera de contar el vínculo del cine. Exactamente. Y Mati, obviamente nos vamos a meter en las pelis, pero primero te quiero conocer más a vos. A ver. No te voy a preguntar nada. Sí, ahora empiezan las preguntas. El ping-pong incómodo. No. El ping-pong rápido, incómodo. Claro, no, nada de eso. ¿Cómo arranca tu vínculo con el cine? Arranca, yo creo que de una manera muy natural, viendo películas, ¿no? De muy chico. Claro. Tengo recuerdos del cine muy, muy, muy pequeños, no podría decir 6, 7 años, de haber ido a los viejos cines de barrio, ¿no? Claro. Ahí tengo como recuerdos puntuales, ¿no? De ir con una tupper de sanguchitos que hacía mi abuela, rojos, esos tuppers rojos de tapa blanca, a los cines de barrio a ver las pelis de Disney que pasaban 3 o 4 juntas, no sé. Me acuerdo de haber ido a ver Los Cazafantasmas, por ejemplo, al cine. Volver al Futuro, me acuerdo del día que fui a ver Volver al Futuro. ¿Cómo marcó esa película, no, Mati? El cine a esa edad, ¿no? Claro. El cine a esa edad, ¿cómo te marca? ¿No? Cómo esas películas que ves en ese momento te dejan como esa huella que te puede transformar. Tal cual. De hecho, hay una frase de Salinger que dice un poco eso, ¿no? Que es esa edad donde cualquier marca te lleva a un camino, ¿no? Sí. Y bueno, en mi caso fue el cine. Después se transformó en otras cosas. En un momento creí que el camino iba a ser la literatura, no sé, escribir. Te ibas como para ese lado. Creí, pero no. En realidad siempre volvió al mismo rumbo, que era el lenguaje que yo aprendí, ¿no? Digamos, el lenguaje que por ahí a veces lo digo, que es como el cine podría ser como un lenguaje de mi generación. Era como un lenguaje moderno para mi generación. Claro. Hoy el lenguaje contemporáneo es otro, quizás para otra generación, donde lo que le mueve es lo mismo, que es narrar, contar historias, pero el medio quizás es otro, ¿no? Es otro. Estamos acostumbrados a un más por dos, ¿no es cierto? Ver todo un poquito más acelerado, ¿no? O otra fragmentación, eso que hablábamos más temprano de la aceleración, pero también quizás más breve, la forma de leer o la forma de ver y de narrar. En mi caso, el cine se fue transformando como en un lenguaje medio natural. Yo lo mismo después empecé también en un momento por la radio. También tuve un momento adolescente en la radio, ahí con amigos del barrio y después con amigos del colegio secundario. Entonces también hay algo ahí de cómo los medios se van encontrando y cómo va pasando la vida por diferentes lugares. Claro, como en la radio hablaba de música y hablaba de cine, ¿viste? O sea, en la radio hablábamos de cine, pero bueno, nada, como que al final me parece que tiene que ver con algo medio, no digo natural, pero que se fue construyendo de a poco. Claro. También porque, bueno, obviamente mi viejo era muy cinéfilo, me llevaba mucho al cine,
O sea, veíamos muchas películas, tuvimos la primer videocasetera de la cuadra que iba pasando de casa en casa, que alquilábamos películas. Después hubo un verano que me interné en un videoclub y me vi todas las películas. No fuimos de vacaciones porque no teníamos guita y me vi todas las películas del videoclub. Entonces, no sé, hubieron como hechos concretos, puntuales de la vida que te van... Claro. No sé, qué sé yo, me acuerdo, tengo un recuerdo buenísimo de chico de cuando era la videocasetera de la cuadra. Sí. La que tenía mi viejo, que era una que no grababa nada, era una chiquitita, y que habían alquilado El Resplandor, ¿no? Entonces, de Kubrick. Entonces iba la videocasetera de casa en casa, pasando con El Resplandor de casa en casa, y decía, no la viste, como que íbamos pasando la película de casa en casa con la videocasetera, ahí en el barrio, en el Genvi, y nada, tengo esos recuerdos. Después pasó algo parecido con, no sé, cuando la compactera, ¿viste? La primer compactera, entonces era el disco de El amor después del amor, no sé, creo que es 92, Fito, 93. Claro. Sí. Entonces también iba la compactera ahí en la casa, entonces todos se reunían donde estaba el compact, el disco girando y sonaba, todos se reunían en mi casa. Mirá qué hermoso cómo, ese disco. Claro, cómo ha ido... Esas son cosas que no se olvidan más tampoco, Mati. No, por eso te digo que me fue como marcando eso y también me da la sensación, y lo pienso por ahí ahora cuando te lo cuento, que es que también está esta cosa del compartir el cine, ¿no? Digamos, de lo comunitario, de lo colectivo que significa el cine, no solamente al verlo, sino también ahora también al hacerlo. Claro. Y eso que tiene que ver con conectar, ¿no? Digamos, con conectarse con el otro, con conectar con otros. ¿Sentís que eso hoy se está perdiendo un poco? Bueno, es una de las grandes preguntas sobre el cine hoy, o sobre el audiovisual hoy, que tiene que ver con lo hogareño, digamos. Se dijo lo mismo quizás del videoclub, digamos, o del video hogareño, que es eso de perder esa experiencia colectiva de la sala y retraerse a la casa. Son experiencias muy distintas. Es cierto que uno hoy consume mucho más en plataformas y que hay una producción para plataformas muy clara. Pero lo que ha generado eso es que se invite al cine de otra manera, ¿no? Y que el cine sobreviva como otra experiencia, ¿no? Y que ya ir al cine es la experiencia de ir al cine, la experiencia de la sala oscura. O, por ejemplo, a los niños les decís, vamos a ir al cine, y es un evento, digamos, el evento de estar en la sala oscura y escuchar con ese sonido. Y creo que, bueno, son experiencias distintas. Sí, hay una retracción en términos de producción del cine para sala, en relación al cine para plataformas, que eso es una disociación que hoy ya estamos como haciendo con mucha claridad, pero sí es el momento en el que más se está produciendo en la historia de la humanidad, supongo, ¿no? Claro, no tengo tan claro esos guarismos, pero puede ser que sea el momento en el que más se está produciendo audiovisual en la historia, no sé, digo, porque, no sé, ahora las plataformas verticales, ¿no? La producción de microficción vertical, es como otra nueva línea que va a ser como más consumo y más producción igual, ¿viste? Claro. Entonces, nada, hay como mucho de eso que es verdad, lo que decís, de que se va perdiendo, pero se va transformando en otras cosas. Claro. Imagínate que en esta histeria dije, pero en esta... Qué interesante. ¿Viste el subconsciente por ahí? Sí, no, es que tiene que ver con lo que voy a decir, digamos. En esta histeria de producir distinto y de producir más, claro, que iba a decir en esta historia de producir más, cada vez más, la producción vertical cada vez es más individual, porque ya ni siquiera es la plataforma donde te estás en un tele a ver con otros en familia, sino que ya es la pantalla individual. Claro. ¿No? Entonces por ahí ya es producir para un 1 a 1, ¿no? Claro. El encuentro ya es cada vez más 1 a 1. Entonces creo que hay como una tendencia hacia esa disociación de lo colectivo y el cine, o de la individualización de la pantalla, que bueno, es mucha producción. Me pasa eso, que veo que hay gente que, y no pasa nada, digo, está todo bien, pero consume la película en el celular, en la pantalla del celular. A mí me resulta un poco... Bueno, es raro, sí. Sí, me desconcierta un poquito. Yo me he encontrado a mí mismo viendo películas en el celular. Sí, viste series enteras he visto en el celular, claro, con situaciones concretas, como, no sé, como estar criando hijas, ¿no? Digamos, entonces cuidando un bebé, y la única manera era verla en el celular, pero bueno, no es lo ideal para mí, no es lo que elijo. Claro. Son las circunstancias, pero sí me parece que hay muchas maneras nuevas de ver, ¿no? Claro. Digamos, por
ejemplo, esto que decís la película, en gozo, ahora hay una manera de ver la película que es verla por fragmentos de... Por shorts. Por shorts, claro, por fragmentos, películas viejas que están adaptadas a shorts con una voz en off que la va explicando. Claro, y que hace la voz del protagonista también, incluso. Que vos decís, o con la voz del protagonista, pero doblada por una IA. Y que, bueno, a mí me casi que parece la voz de Peppa Pig, ¿viste? O sea, que Peppa Pig tiene un relato encima que va explicando lo que va haciendo. Yo digo, ¿por qué tengo que ver una película como si fuera Peppa Pig? Claro. Pero eso que va pasando, me parece que lo que sigue renovando es ese ritual primitivo que tenemos, que es el de contarnos historias, ¿no? Claro. De que somos cavernícolas, somos hombres de las cavernas, alrededor de un fuego contándonos historias. Exacto. Digo, no dejamos de ser eso. Claro. Y por eso el poder de la historia, el poder de la narración y del narrarse sigue siendo como lo que nos sostiene en términos humanos también, ¿no? Por eso esto sigue existiendo y se va transformando el medio, ¿no? Como un caballo de Troya, se va transformando, se va acelerando, se va volviendo cada vez más histeria que historia. Claro. Pero bueno, seguimos siguiendo el origen es ese. El origen es ese, narrarnos y narrar historias, claro, y que te cuenten historias. Y el motivo por el cual lo hacemos, claro. Y que bueno, en el fuego estábamos juntos, ¿no? Digo, por ahí lo que cambia es eso, que cada vez estamos más solos. Quizás tenga que ver con esa necesidad humana por ahí de trascender un poco, de trascender a nuestra propia existencia. Sí. ¿O es meramente un acto artístico que obviamente tiene... No, la narración es trascendencia y la narración también es el contarse historias, por eso para mí el cine tiene esa potencia, ¿no? Claro. Y también es trascendencia porque es dar sentido también a la existencia, ¿no? Claro. Digamos, lo que hacemos cuando nos narramos o cuando narramos historias o cuando contamos lo que nos pasa o lo que se nos imaginamos, lo que se nos ocurre, es darle sentido al caos, ¿no? Digamos, claro. Y en ese sentido hay trascendencia para mí, ¿no? Digamos, porque la vida no es solamente vivirla, también es encontrarle un sentido, ver que hay más allá o ir para adelante, imaginar un futuro también, ¿no? Claro. ¿En eso crees que el arte cumple un papel importante o fundamental? Sí, es la vida. Claro. Es parte de la vida. Es como... No sé, me resulta un poco a veces como fuerte cuando dicen el arte sana, el arte salva, pero bueno, sí tiene, no sé, a veces me parece solemne eso. Sí creo que en algunas personas, o por lo menos en mi vida, desde lo personal, ayuda a encontrar sentido, ¿no? Claro, sí. O organizar sentidos. Sí. Y me ha pasado a mí, me pasa más con la música. Claro. Pero bueno, no vamos a hablar de... Sí, pero viste que es eso, pero... como puede pasar con la música, puede pasar con el teatro. Conozco mucha gente que le pasa con el teatro, claro, con poner el cuerpo en el teatro, los actores, claro, ¿no? Digamos, pero es eso de que pasa algo, como decíamos al principio, que te cambia, ¿no? Sí. Que te toca, que te... Claro. Vos sabías que... ¿Viste? Claro. Es una película y decís, che, eso no tiene que ver con... Es que no tiene que ver con decirlo con palabras, la narración a veces, que ese es el lenguaje del cine, ¿no? Digamos. Pueden ser imágenes que te tocan, imágenes que te transforman en algo, que te transportan a algún lugar, que con las que empatizaste con un personaje y decís, che, esa tristeza también es mía. Claro. ¿No? Digamos, esa es la tristeza que yo siento, no tiene palabras, tiene sensaciones, no tiene emociones. Y ese es el lenguaje del cine, ¿no? Claro. Y eso fue lo que vos sabías, porque cuando viste esas pelis y te pasó lo que te pasó, vos sabías que tenía que ver con la expresión. Tu camino. Sí, puede ser. Nunca fue tan lineal. Nunca fue tan lineal, claro. Nunca lo tuve tan claro, digamos. Fue como... Porque también está la otra parte, que es un poco lo de, bueno, trabajar de la vida, eso, exacto. O sea, sostener eso en el tiempo. O sea, sostenerlo en el tiempo creo que sí es lo más difícil, es lo más difícil del audiovisual en Mendoza. Pero creo que sí tiene que ver con algo de lo expresivo. Digamos. Claro. Una necesidad de expresar y de contar, ¿no? Claro. Mati, fantástico. Mirá, llevamos 15 minutos hablando. De nada. De todo. De la vida, claro. Pero hoy vamos a hablar pero no era eso el streaming, hablar de cualquier cosa y sostenerlo. Exactamente, y sostenerlo, tal cual. Pero Mati, hoy vamos a hablar de cine español. Bueno, o europeo, español. He retomado un poco esta idea de las recomendaciones del año pasado en que
Me encanta. Yo tomaba como temáticas o tomaba como líneas por ahí, lo charlamos ahí con Juan Carlos, de decir, che, he visto esto o he estado viendo esto. Y lo que me pasó fue que me encontré viendo muchas películas españolas nuevas y encontré que hay un renacer del cine español, pero hay una especie de renovación de nombres y renovación de propuestas dentro del cine español, que es como una nueva juventud que se ha apoderado un poco del cine mainstream, ¿no? Digamos, nosotros decimos de mainstream porque, ¿qué pasa? Bueno, hay una película española nominada al Oscar, de la que vamos a hablar un poquito. En el último Festival de Cannes hay 3 películas españolas haciendo algo medio histórico, ¿no? Que van a ser en este festival próximo, que son la nueva película de Almodóvar, que se llama Amarga Navidad, después otra película que se llama El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, del que vamos a hablar un poquito, y La Bola Negra, que es la nueva película de un dúo que se llama Los Javis, que son unos directores jóvenes de los cuales hemos hablado anteriormente, pero que bueno, los traigo quizás un poquito también a colación de esto de que son las películas que se van a estrenar, 3 películas españolas en Cannes, más otra más en otra muestra paralela, una el año pasado nominada al Oscar, y decimos, bueno, y son todos nombres nuevos, ¿no? Entonces decimos, che, ¿qué pasó ahí? Claro. ¿No? Digamos, ¿qué está pasando ahí? O sea, a su vez vemos que hay una retracción del cine argentino con cada vez menos películas, con menos producción, sin la posibilidad de renovación quizás al cine argentino, o con una renovación que ya pasó antes. Claro. Y a mí me generó un montón de preguntas, es decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y lo que está pasando son un montón de películas que yo les voy a ir nombrando así como medio de a poco, y voy tirando y vinculando, y ir armando como una especie de rompecabezas, que me parece muy interesante pensarlo para nosotros como espectadores hoy, ¿no? Digamos, como... La primera película de la que voy a hablar, brevemente, va a ser Sirat, que es la película española que estuvo nominada al Oscar en la última gala. La película está dirigida por Oliver Laxé, que es un director joven, que tiene 2 películas anteriores que tuvieron un recorrido, pero que esta película la rompió toda, en el sentido más clásico del cine comercial, cuando es una película súper chiquita, súper independiente. No es chiquita en términos de producción, pero sí es muy independiente a nivel narrativo. Claro. Una película muy, muy personal. La historia gira alrededor de un padre y un hijo que están en búsqueda de un hijo mayor, digamos, de un otro hijo que se ha perdido, pero que se ha perdido particularmente en un circuito de raves, de fiestas electrónicas que se dan dentro del desierto, que se van haciendo dentro del desierto de Marruecos. Sí, ¿no? Sí, son muy conocidas esas fiestas, sí. Yo recuerdo haber, capaz que a vos cuando viajes te pase, de haberlas encontrado en plazas en Europa, ir caminando y de repente en una plaza te encontrás esa rave rarísima, muy alternativa. Que es muy particular la estética de la... Es muy particular porque es muy under, en el sentido, y muy libre y muy independiente, lo cual rompe muchísimo con la estética que nosotros quizás tenemos vinculado a esa movida más rave, que no sé, te imaginás los sombreros de las palapas, no sé, a mí me dicen música electrónica y me dije, no, los ponchitos, sí, o peor, ¿viste? Todo, o sea, gente que viene en avión desde Brasil a ver a Fatboy Slim en las palapas, ¿viste? Exacto, sí. Entonces para mí es como que, bueno, a mí me pasó que yo esas fiestas las había visto, o sea, me había topado con una de esas fiestas en un viaje, y ya en ese momento, de hecho, la había filmado, me había parecido como muy visualmente novedoso, me había parecido que había una narración ahí. Bueno, y en esta película la encontré esa película que yo había visto, pero bueno, mucho más extrema, muy interesante porque también van pasando en el desierto. Y esta historia que se va vinculando, que es la de un padre y un hijo, también tiene su costado humano, ¿no? Digamos, y cómo va descubriendo ese punto de vista de ese padre, ese hijo tradicional europeo, que va conociendo estas fiestas y va conociendo los personajes, que son como todos una serie de personajes que a simple vista son marginales, y después uno va viendo que son gente herida que se ha ido uniendo para seguir en ese circuito como una forma de vida. Y la película es muy fuerte a nivel técnico también, porque tiene un sonido que es impresionante, que es súper envolvente. Fue un éxito en los cines en España, la película. Le fue muy bien en los cines acá.
La película estuvo nominada al Oscar a Mejor Sonido. Tiene una música muy particular. Entonces es como un prodigio técnico la película, pero también es un prodigio en términos narrativos y visuales. No es la película que a mí más me guste. Tiene un par de cosas que yo directamente no adhiero. Pero no deja de ser una película muy valiosa y muy jugada en algún punto, ¿no? Y que lo que está cantando como punto de partida es muy, muy interesante. Esa es la primera película que la dejo ahí como una primer punta, ¿no?, de este iceberg de la renovación del cine español. Hay otras películas que son un poquito anteriores, de un director que se llama Jonás Trueba. Yo voy a traer acá una particular, que es la última, que se llama Volveréis, que también es una película que le fue muy bien en los cines españoles. Acá se vio poco, no sé si se estrenó siquiera. Se puede conseguir ahí en los circuitos alternativos. Pero es una película muy particular porque es una película muy sencilla, muy independiente, muy de película de actores. Claro. Y que tiene un punto de partida que a mí me pareció divertidísimo, que es una pareja, ahí 30 y largos, 40 y pocos, que se va a separar en buenos términos. Entonces decide que para separarse tiene que hacer una fiesta, ¿no? En vez de la fiesta de casamiento, tiene que ser la fiesta de separación. Entonces, a partir de ese disparador, que es el de la fiesta de separación, es cómo se van encontrando con todos los demás y qué les van devolviendo de la pareja, ¿no? De la pareja y del hecho de celebrar la separación. Y es muy divertida cómo se va construyendo esa fiesta y cómo se va construyendo esa separación y dónde están los puntos de unión, ¿no? Digamos, porque en definitiva, a partir de ese disparador, de lo que habla es de la vida de una pareja, desde que se inicia desde el final hacia el inicio, ¿no? Digamos, claro, como que cuenta la historia de una pareja al revés. Claro. Para mí es una peli muy fresca, muy divertida, tiene como antecesoras varias películas. Jonás Trueba es como un director que es hijo de un director que es Fernando Trueba, un director muy clásico del cine español. De hecho, Fernando Trueba sale como el padre de uno de los protagonistas de esta película. Claro. Juega un poco con lo autobiográfico, supongo yo, también en eso, ¿no? Pero Jonás Trueba venía haciendo películas anteriores muy chiquitas, muy independientes, y de repente con esta pegó un bombazo. Claro, entonces, que fue como misterioso. Yo creo que ni ellos se esperaban que fuera así, claro, que la película llamara tanto la atención, que fuera tan llamativa. Hay unas películas anteriores, a mí de las anteriores me gusta mucho La Reconstrucción, me gusta mucho La Virgen de Agosto, y hay una más anterior que no me puedo acordar el nombre en este momento, pero que son un grupo de amigos que se van en un viaje a Toulouse, en un autito, y son películas que van conservando este espíritu de los amigos, la construcción de un colectivo a partir de los afectos, claro, la música como punto de encuentro. Tienen como temáticas que se van repitiendo, los actores se van repitiendo, al punto, y acá hago una conexión muy loca, que una de las escenas de Volveréis sucede en el set de otra serie que quiero recomendar, porque el actor es el mismo, claro, y en la película Volveréis hace de un amigo actor que ha pegado un trabajo en una serie. Entonces van y filman en el set de la serie, que es la serie que para mí es la mejor serie que vi en lo que va del 2026. La serie está en Movie, que es una plataforma bastante alternativa, pero que está pisando fuerte, principalmente en cinearte, que la serie se llama Los Años Nuevos. Y es también la historia de una pareja. Es la historia de una pareja. La serie está producida originalmente por Movistar Más, que después vamos a hablar un poco de la importancia de eso. Sí. Está dirigida por Rodrigo Sorogoyen, que es el director que va a estrenar ahora en Cannes su nueva película. Un director muy importante que es joven también, tiene una película anterior que a mí me gustó muchísimo, que se llama Las Bestias, que la recomendé en su momento, supongo, creo que sí. Lo cierto es que Los Años Nuevos es quizás la mejor serie que he visto, y es la historia de una pareja contada año a año, ¿no? Cada capítulo es un año, son 10 años en la historia de esa pareja, y se llama Los Años Nuevos porque lo que se cuenta en cada capítulo es ese año en Año Nuevo. Claro. ¿No? Ese 31 de diciembre, 1 de enero. Que coincide con que es el día del cumpleaños de los dos protagonistas, ¿no? Claro. Entonces, en el primer capítulo se encuentran
Y a partir de ahí va sucediendo cada año nuevo. Y como nos encontramos en el año nuevo, nos encontramos con lo sucedido condensado en un día, ¿no? Claro. Digamos, como esta idea de que en un día en nuestra vida contiene todo lo que pasó. Todo lo que pasó, claro. Toda nuestra historia. Toda nuestra historia. Claro. Y bueno, y tiene como un ejercicio de ir descubriendo qué les pasó, dónde están. Muy divertido, muy, muy interesante la serie. Muy bien actuada también. Claro. Francesco Carrà se llama el actor que hace el nexo entre los dos. Ajá. Entre la película Volver Ace y la serie Los Años Nuevos. Como el metacine, ¿no es cierto? Y es un poco metacine. Ajá. Claro, el Volver Ace es cine dentro del cine, claro. Metacine. Uh-huh. De hecho, Jonás Trueba lo hace mucho, pero de repente a veces aparece el equipo de rodaje en la película. Claro. Así como aparece un actor actuando en otra serie, también aparece el equipo de rodaje en la propia película, a veces, en las películas de Jonás Trueba, claro. ¿no? Y uno dice, ¿por qué me está mostrando al sonidista? ¿Qué sé yo? Y es esa necesidad de mostrar que esto es un artificio. Claro. ¿No? Porque en definitiva ahí el juego es que es tan real lo que a veces pasa en esto de los vínculos de los amigos, los diálogos en las películas, que el artificio de mostrar que una película es hasta necesario para distanciarnos un poquito, ¿no? Claro. Claro. Entonces hemos hablado de Sirat, hemos hablado de Volver Ace, hablamos de los años nuevos, y hay otra de las grandes puntas que están surgiendo en el cine español, que es la aparición de directoras mujeres. Uh-huh. Bien. Directoras mujeres muy importantes en el cine español. Hubieron directoras mujeres en su momento. Pilar Miró fue como una referente. Posteriormente Isier Bolén. Hay como algunas directoras que tuvieron renombre. Pero lo que está sucediendo ahora es como una camada, digamos, como algo que pasó en el cine argentino en su momento, claro. ¿no? El caso de Lucrecia Martello, y es quizás una de las la directora más importante de Argentina, seguro. Sí, no sé si no es la más importante del mundo, o pega en el palo, o está ahí en ese top 10. Sí. Pero el cine de mujeres es para mí el verdadero transformación que sufrió el cine en los últimos años, ya 10, 15 años por lo menos en la Argentina, o más en la Argentina, pero que tiene que ver con el advenimiento de una nueva mirada, ¿no? Digamos, no es tanto una transformación tecnológica, no es una transformación, la verdadera transformación no es tecnológica, no es de efectos especiales, no tiene que ver con la incorporación de la IA, sino que tiene la incorporación de una nueva mirada, y en este caso es la mirada de las mujeres, ¿no? Digamos, como que hay una nueva narrativa y que se nota porque tiene que ver con una nueva sensibilidad también, con una sensibilidad propia y otra sensibilidad puesta en juego. Entonces, hay una serie de directoras que está haciendo trabajos muy interesantes en ese sentido. Yo voy a traer principalmente a Carla Simón como autora, que me parece una directora joven, no sé si es del 84, 83, por ahí. Y ha hecho 3 películas que yo se las nombro así en orden, que es Verano 1993, que es del 2017, Alcarrás, que es del 2022, y Romería, que es del 2025, que es su última película. Las 3 películas que están narrándose de alguna manera como si fuera una trilogía de su propia historia, ¿no? Una directora que ha puesto su propia historia un poco en juego en lo narrativo y en lo cinematográfico. Una historia muy particular. En la primera película, Verano 1993, tiene que ver con ella y su infancia y perder a sus padres víctimas del SIDA. Claro. Y ella, en esa película, la protagonista es una niña que se va a vivir con sus abuelos. La segunda película, que se llama Alcarrás, tiene que ver con un grupo de productores de duraznos en Cataluña que empiezan a perder las tierras en función de esto de que se va retrayendo la agricultura y empieza como a aparecer otras necesidades para la tierra. Divina esa película también, muy naturalista y muy anclada en algo que le sucedió a su familia. Y Romería vuelve a poner a sus padres como eje, y es que es una protagonista, es una chica ya más grande, una adolescente, ya no es la niña de la primera película, que encuentra cartas que están vinculadas a sus padres o que me mandaban a la familia. O sea, a partir de este recurso de la epístola, ¿no? de la
la correspondencia, de la carta, de la escritura de cartas, ella va armando y rearmando dentro de la ficción la historia de sus padres dentro de lo real. Claro. Entonces ese juego entre lo ficción y lo real está ahí como difusa. Es todo ficción, es todo artificio. Hay actores haciendo de sus padres, ¿no? Digamos, eso es muy jugada la película, pero lo emocional, claro, esa línea emocional es absolutamente personal. Claro. Es una película muy bonita también a nivel visual, con imágenes muy fuertes que interpelan mucho en términos de belleza, ¿no? Digamos, como que hay una búsqueda de la belleza visual muy profunda. Pero lo que me llama la atención a mí es como una particularidad sensorial, ¿no? Digamos, que transmite la película, que transmiten sus películas, ¿no? Y que han hecho de ella una especie de personalidad en el cine español también. Claro. Hay un corto que está dando vuelta por ahí, que es muy bonito también, que se llama Cartas a Mamá, que es ella, por ser madre, escribiéndole una carta a su madre, a la cual no conoció, claro. O sea, la vio, falleció muy chiquita, falleció cuando era muy chiquita, entonces es ella siendo madre, escribiéndole una carta a su madre, e imaginándola a su madre abuela, ¿no? Claro. Es fuertísimo el corto, claro. Es muy bonito también, visualmente es una locura, y en ese corto ella sí se pone en primera persona, a diferencia de las otras películas. Entonces es como una especie de epílogo de eso que ella hizo como ficción, transformándolo en algo personal. Claro. Es muy interesante a nivel narrativo, es muy profundo a nivel narrativo y también es muy bonito a nivel audiovisual. Vos, Mati, perdón, te interrumpo 2 segundos. ¿Crees que eso es como una especie de catarsis también? O una especie de, a través, que lo hablábamos más temprano, cómo a través del arte podemos sanar? ¿Crees que puede ser algo para... ¿La autora hace? Sí, yo creo que ella lo habla mucho en algunas entrevistas, lo dice que es como una especie de necesidad, claro. Y para mí tiene que ver con algo de la honestidad y la autenticidad desde donde uno narra, claro. ¿Viste? O sea, ¿qué quiero contar yo? Y bueno, cuenta su vida de diferentes maneras, ¿no? Digamos, más alejado, más cerca de la ficción, más lejos de la ficción, claro. No como si fuera un juego de bochas, ¿viste? Claro. Que tan lejos te queda el bochín del centro, pero hay algo de esa especie de urgencia, no sé, de necesidad, de expresión, que está ahí. Y sí creo que en algunos casos sí, tiene que ver con una búsqueda de sanación de historias, ¿no? Digo, claro. de vínculos. A mí lo que me sorprende de todos los cineastas y cineastas también, veo que el rol del director es fundamental, ¿viste? Porque se contrapone mucho con el cine más comercial, por así decirlo, más industrial, no comercial, industrial creo que es la palabra, donde el director es una pieza más dentro de la maquinaria, ¿puede ser? Bueno, sí, esa es la diferencia entre un cine más independiente o algo. Claro. Algunos lo llaman cine de autor. Cine de autor. Hay algunos de estos directores que yo pongo que directamente están en contra del concepto de cine de autor porque dicen que hablan de un cine muy individual y el cine es colectivo. Claro. Pero hay algo porque es cierto que una película no la hace nunca uno solo, digamos. Siempre, o muy difícilmente la puede hacer uno solo, digamos. Hay algo también, me parece, del dónde se posiciona el director en las películas industriales. Digamos, las figuras que más van llevando la narrativa a veces son los productores, ¿no? Claro. Digamos, o digamos, los grupos que tienen, no sé, los estudios en caso de las películas norteamericanas. Claro. Por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de Marvel, que ¿quién toma las decisiones en Marvel? Y qué sé yo, un colectivo de productores y de puntos de vista que hace que ciertas películas de Marvel terminen siendo no de los directores, sino de Marvel. Claro, digamos, o hace que sea de Marvel. Claro. Que a su vez es llamativo, ¿no? Porque llaman a directores que en general tienen propuestas, tienen puntos de vista, tienen como un empuje propio, y así todo terminan siendo películas de Marvel, ¿no? O sea, logran que sean películas del estudio. Claro. Y ese es el rol del director en algún punto, ¿no? Brindar su punto de vista sobre una historia, sea propia o no, es cómo la va a contar, quién la va a contar y cómo la va a contar. Y nunca el punto de vista de uno va a ser el mismo que el punto de vista del otro. Entonces ahí hay algo que es transformador del punto de vista de un director. Claro.
Claro. Hoy estamos hoy estamos en un momento donde me parece que se nota cada vez más eso, ¿no? Digamos, la personalidad la intención narrativa de un director en relación a una película que tiene otras intenciones, ¿no? Digamos, intenciones de más llegada, de un punto de vista más lavado para que no ocupe conflicto con nadie. Claro. Pero bueno, el cine creo que siempre lo llamativo en el cine no fue eso, sino fue cuando esas dos cosas se encontraban. Claro. No lo contrario. Es el caso de Hitchcock, que lo hablamos en su momento, que era un tipo que sí, que tenía como una impronta industrial, pero a su vez un punto de vista propio, ¿no? Digamos, y que uno habla de las películas de él como películas de él que solo podría haber hecho él. Claro. ¿No? Digamos, o sea, lo llamativo en el cine no es cuando eso se disocia, sino cuando se encuentra. Claro. ¿Viste? ¿Qué sé yo? En la Argentina pasa con películas, no sé, Relato Salvaje, una película de Cifrón, que es una película súper comercial en términos industriales, pero a su vez él es la película que él quiere hacer. Claro. ¿No? Digamos, te puede gustar más, te puede gustar menos, podés considerar que su gusto es más industrial o no, pero bueno, es la película que él quiere hacer. Claro, exactamente. ¿No? Y eso me parece que es lo valioso. Tal cual. Voy a cerrar con una última directora, con una película particular que me parece que a Juan Carlos le va a encantar. Juan Carlos le va a encantar. A ver. La película se llama Los Domingos. Es la película que ganó el premio Goya a mejor película en la última edición. Es una película española que marca como un punto de vista muy novedoso sobre la vocación religiosa. Bien. Es una adolescente, la historia es de una adolescente que de una familia madrileña, tradicional, moderna, actual, que empieza, a partir de colegio religioso, empieza a tener como la intención de irse de monja, ¿no? Tiene vocación religiosa. Y como eso empieza a tener diferentes miradas dentro de su vida familiar y dentro de la modernidad, ¿no? Digamos, porque es una película que pasa hoy, ahora. Y está contada con un nivel de sensibilidad por la directora, que se llama Alauda Ruiz de Azúa, que me parece súper llamativo, porque pone un tema que es un tema muy poco narrado en la historia del cine, o muy poco narrado en la narrativa moderna, como un conflicto entre la vocación de lo personal y la tensión de lo familiar, o la tensión de lo contemporáneo, de lo moderno, ¿no? Claro. Y qué lugar ocupan ciertos valores dentro de lo moderno, como la libertad, ¿no? Digamos, interesantísima. La película es divina, la directora Alauda Ruiz de Azúa ya había hecho una película anterior que a mí me había gustado mucho, que se llama Cinco Lobitos, que es la historia de una chica joven que es madre y se tiene que volver al pueblo a vivir con su propia madre. Y son películas muy sencillas, muy personales, pero profundamente femeninas también. Claro, bien. Con puntos de vista o con conflictos o problemáticas que solamente se pueden narrar desde ese punto de vista. Claro. ¿No? Y ahí está quizás para mí la riqueza de este advenimiento de nuevas directoras, ¿no? Digamos, ¿cómo cuentan esas historias? No es lo mismo si la cuento yo, que soy un chabón de 40 y pico de años. Esa película no la puedo hacer yo, no la puedo contar claro, yo. Mi sensibilidad puede dar una película, pero no es esa. Claro, ¿no? Exactamente. Y eso me parece que es muy interesante de lo que está pasando en el cine español, que es muchas miradas, y que también tiene que ver con que están pudiendo producir mucho. Se está filmando mucho. Esto que hablábamos de se filma mucho, mientras más se filma, mejores películas salen. Claro. Y está pasando eso en España, porque hay una impronta muy fuerte de las plataformas, en este caso Movistar Más, que es una plataforma que surge de la propia empresa de medios, ¿no? De telefonía, claro, Movistar. Sí, tal cual, Movistar. Claro, que es como parte de Movistar, pero que produce mucho contenido español. Claro. Y a su vez está siendo muy fuerte también el aporte estatal. Entonces, esa combinación de una muy fuerte posicionamiento español en relación a la cultura a nivel nacional, digamos, a nivel político, con una muy buena estructura privada de financiamiento y de distribución, porque las películas posta que son un hitazo. Claro. O sea, no son películas que no las ve nadie, son películas que terminan siendo un hitazo, que terminan involucrando la conversación pública, terminan siendo parte de lo que sucede, más allá del éxito también en términos de crítica y de festivales.
Pero es como esa combinación entre el posicionamiento del Estado, por un lado, de una defensa de la cultura española muy fuerte y de la producción española, junto con un posicionamiento privado muy fuerte también y que le apuesta a los buenos contenidos, ¿no? Hay Claro. las películas que son buenas, la financia, Claro. básicamente. Se da una combinación y que están teniendo mucha producción. Mucha producción. Yo acá traje una porción como si fuera una puntita, un iceberg separado en 3 o 4 de todo lo que hay en el ecosistema. De todo lo que hay en el ecosistema español, al punto que, bueno, también, no sé, bueno, otro de los posicionamientos importantes a nivel privado es Netflix, que en España ha abierto tiene oficinas en España y tiene un estudio en España. Claro. Y si nosotros vemos la cantidad de contenido español que hay en Netflix, es impresionante y de calidades increíbles. Algunas que pueden no gustarnos, pueden no ser, pueden ser esto como más industriales, más pensadas para un público determinado, claro. pero bien hecho, digamos. O sea, entonces ha habido un impacto en este nivel de producción que no solamente ha generado mucho contenido divertido, qué sé yo, Machos Alfa no la veo, pero hay mucha gente que le gusta. La Casa de Papel a mí no me gusta, pero a mucha gente, pero la vi entera. Furor, no, claro. Y la vi entera. Claro, no voy a, no sé, no voy a hacer el gil, digamos, pero que en ese ecosistema o en esa creación de películas también surgen las buenas películas, ¿no? Claro. Digamos, o también surge el buen audiovisual. Claro. Y un poco eso me parece que es lo que está pasando hoy, porque yo, en lo personal, me encuentro mirando o buscando estas películas españolas, pero que también nos puede estar pasando a todos, claro. Incluso en las plataformas, sin darnos cuenta. Claro. ¿No? Estás como entrando en una nueva edad de oro, por así decirlo. El tiempo bueno, lo dirá, lo ¿no? dicen, pero lo dicen. Que es como... A mí lo que me llama la atención es la renovación de nombres, claro. ¿no? Digo, porque, bueno, en Cannes va a estar Almodóvar, que sería como el clásico moderno, claro, el clásico contemporáneo. Cuando hablamos la primera vez decíamos, bueno, Buñuel es un referente. Claro. Bueno, de esas escuelas, ¿no? De esas viejas escuelas están surgiendo nuevos. Claro. Por ejemplo, los Javis, que son los que van a estrenar ahora, que tiene una serie que se llama La Mesías, también de Movistar Más, una serie que creo que está en HBO, porque Movistar claro. Lo que hace es que después las vende a otras plataformas. Claro. ¿Ah? Sí. La Mesías tiene un componente religioso, medio místico, pero es profundamente surrealista la serie. Claro. Es una serie que tiene la firma de Buñuel en el medio, claro. ¿No? Digamos, o sea, en algunos claro. elementos, porque es súper surrealista. Creo que la recomendé en su momento, La Mesías también. Los Javis vienen de esa tradición, claro. Digamos, claro. Después está el cine español como más realista y social, que vienen por ahí, no sé, Sorogoyen quizás viene más de esa raíz, claro. O de una raíz más francesa, si se quiere. El caso de Jonas Trueba también, vienen como de esas raíces más naturalistas, pero claro. Bueno, lo de Sirat también tiene un dejo medio surrealista y un dejo como más extremo, de un cine español como más jugado. Claro. O sea, son todas escuelas que de alguna manera claro. Fueron generando estas, estas nuevas miradas. Ha tenido esa importancia y que sigue hoy en día. Sí, claro, bueno, claro. El caso de los años nuevos tiene algo de eso, pero Jonas Trueba principalmente. Claro. Jonas Trueba es como un hijo, pero que también tuvo su impronta en España, ¿no? Digamos, entonces, claro, la propia historia española se va regenerando y que hoy tenemos una nueva edad de oro, no lo sé, puede ser. Claro, el tiempo lo cierto es que también lo dicen los brasileros de su cine, porque también está pasando en Brasil, ¿no? Digamos, claro. El Agente Secreto estuvo este año en el Oscar, el año pasado también tuvieron película en el Oscar, son dos referentes, pero también de un momento de mucha producción y de mucha coproducción claro. En Brasil. El caso de Brasil es distinto porque coproduce mucho con países europeos, claro. A diferencia de España, que sí, como que más local, si se quiere, claro. O como más europeo, tienen otros fondos europeos. Lo de Brasil es más producción local muy fuerte, junto con coproducciones extranjeras. Pero bueno, el caso de España es impresionante porque se nos está atravesando a través de las plataformas como Netflix, como HBO,
y de lo que está pasando a nivel premios, ¿no? Claro. Me genera cierta esperanza. Es como. Claro ¿viste? que Se sí, genera claro como que sí. Bueno, a mí también. Sí. Y creo que es lo que. Cine argentino también estuvo muy ligado al cine español durante muchos años. Claro. Justo estas semanas, las últimas semanas, falleció Luis Sí, Puenzo y sí. falleció Aristarain. Claro, Que tal Aristarain cual. es como el director argentino que creció Exacto. hizo de ese vínculo entre Argentina y España la posibilidad de filmar y que. Sí, sí, sí. Y bueno, y es como uno de los grandes referentes del cine argentino, pero fue premiado en España, ¿no? Digamos, Sí, fue que ganó un Goya de honor en España. tal cual. Y, y sus películas, las últimas películas eran como coproducciones completas, ¿no? Digamos, Claro. yo la verdad que su cine a mí el que más me gusta es el de los 70, como, Ujú, bueno, ujú. Tiempo de Revancha, Los últimos días de la víctima, me parece una muy buena película. Sí, la película quizás más insignia o por la cual yo lo conocí en esa época de videocaseteras es Un lugar en el mundo, Claro. la era de los cassettes, Sí, pero es una pérdida que también simboliza esta esperanza, ¿no? De decir, sí. bueno, quizás eso que está pasando allá, acá, se encuentren de alguna manera y pueda hacerse un mejor cine argentino también. Tal cual. Mati, agradecerte enormemente, de verdad, por venir, No, por el gracias a vos. espacio, Esto más vale, Juan eh, Carlos, que una te mires. Los domingos se la tiene que mirar, por la lo tiene que ver. menos. Los Sí, domingos la sí. tiene que ver. Míralo ahí, decile, Juan Carlos, porque, una. Los domingos la tenés que ver. claro, y danos una Esa devolución. por lo menos la tenés que ver. Para vos esta, ¿eh? Tal cual. Mati, he aprendido muchísimo, te lo digo en serio, del Bueno, cine en general, de este movimiento. Te espero cuando quieras. bueno, Y a la vuelta le hacemos a la vuelta otra, hacemos algo. Dale. hacemos otra. Mati, gracias. Gracias a ustedes. Abrazo grande.